Y este martes la embajadora eminente Marta Bárcena publica en Heraldo de México su columna Misión Especial, en la tercera entrega, segunda entrega, de lo que ella ha titulado Aranceles y revisión del TEMEC, parte 2. ¿Cuál es el proceso para la revisión de este tratado? Ojo, revisión, no renegociación. Hay tres posibles escenarios: repetir que Estados Unidos se dé un balazo del pie si no renueva el tratado comercial. Eso no basta. La embajadora está con nosotros. Embajadora Marta, gracias por estar acá. Qué gusto. Buenas noches. Es un gusto, Alejandro, estar contigo y comentar justamente esta segunda columna sobre la revisión del TEMEC. La pasada yo decía que pues no sabemos si en la revisión el gobierno de Donald Trump busca realmente fortalecer la integración de América del Norte o por el contrario busca desmantelar el régimen internacional del comercio, incluido el TEMEC. El TEMEC, como todo mundo sabe, entró en vigor en julio del 2020 con una duración de 16 años, es decir, hasta el 2036. Pero los estados partes, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, deberán de decidir si lo prorrogan por otros 16 años hasta 2051 o si alguno opta por retirarse del tratado. Esto se podrá hacer de acuerdo al capítulo 34.7.2 del TEMEC, cuando los estados hagan una revisión conjunta. El tratado no habla de renegociación, pero sí de revisión. Y entonces van a revisar cómo ha operado, cómo se ha instrumentado y cuáles son las recomendaciones y medidas que cada país ha solicitado, si se han resuelto y va a solicitar en el futuro para que sea más eficiente. Pero sin embargo, si alguno de los países, de los tres países, decide que no quiere prorrogar el TEMEC por otros 16 años, entonces puede pedir que la Comisión de Libre Comercio, que está integrada por el secretario de Economía de México, el ministro, el representante comercial de Estados Unidos y también el representante o el secretario, el ministro de Comercio de Canadá, y que se reúne cada año para revisar justamente esta aplicación del TEMEC y las recomendaciones y las medidas solicitadas. Es decir, se puede elaborar una larga lista, Alejandro, que yo llamo una lista de lavandería de todos los pendientes, ¿verdad? Sí, en México decimos, bueno, la revisión se va a llevar a cabo en julio del 2026 y el gobierno de Trump está buscando adelantarla. Mira, la verdad es que no necesariamente está buscando adelantarla ni renegociarla. Hay que entender que en Estados Unidos se aprobó una legislación de implementación del TEMEC en el Congreso y también en el decreto firmado por Donald Trump el 20 de enero, que se llama Política Comercial de América Primero, se le da instrucciones ya al representante comercial de Estados Unidos para iniciar el proceso interno de revisión del TEMEC, no necesariamente de negociación con México y con Canadá. Entonces, el representante comercial de Estados Unidos tendrá que someter al presidente Trump el 1 de abril un calendario tentativo y un proyecto de proceso de cómo va a empezar las consultas internas, que tiene que ser con agricultores, ganaderos, proveedores de servicio, empresas manufactureras, sindicatos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, etcétera. Ellos van a darle información sobre cómo piensan que el TEMEC ha funcionado en sus sectores. Una vez que el representante comercial de Estados Unidos tenga esta información, la va a someter a los comités del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, para que se discutan entonces cuál es la evaluación interna en el Congreso y en Estados Unidos de la instrumentación del TEMEC. Ahí se van a discutir en varios comités, no va a ser uno. Y alrededor de septiembre u octubre, Alejandro, esperaríamos que hubiera cuando menos una audiencia pública en el Congreso. Yo creo que van a haber más,
para que participen diferentes, pues, representantes de industrias, etcétera, en la evaluación del TEMEC. Con base en todo este trabajo interno, alrededor de enero de 2026, el representante comercial de Estados Unidos le someterá al presidente las conclusiones y las recomendaciones del Congreso, porque corresponde al Congreso definir la política comercial de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces dirán, Estados Unidos no se va a salir del TEMEC, Estados Unidos se puede salir del TEMEC, o tenemos toda esta lista de pendientes. Y en la lista de pendientes, pues mira, vamos a tener de nuevo la petición de la estacionalidad de la agricultura. Es decir, que los agricultores de Florida y Georgia nunca les ha gustado que los mexicanos puedan exportar al mercado de Estados Unidos durante todo el año moras, berenjenas, calabacitas, tomate, etcétera. Vamos a tener el tema de energía de nuevo, el tema, la revisión de cómo se está aplicando las decisiones de los paneles en materia de reglas de origen de automotriz, en materia de productos genéticamente modificados, en fin, puede ser una variedad de temas y ahí también el gobierno de Estados Unidos estima que va a tratar de meter, no queda claro por qué capítulos, los temas de un mayor control del contrabando de drogas, sobre todo del fentanilo, y de un mayor control de la migración irregular. No sabemos cómo lo van a meter. Entonces, por eso es que el proceso, Alejandro, ya inicia en un mes y medio. Y en México no tenemos una legislación espejo a la de Estados Unidos. El Senado estableció hace poco un mecanismo de seguimiento, ya lo había hecho el Senado, la Cámara de Senadores anterior con Claudia Ruiz Massieu, pero en realidad no tenemos ese mecanismo espejo para nosotros decir hay que hacer un proceso de consultas interno a ver cuál es la respuesta de los diferentes sectores de la economía mexicana sobre el TEMEC y llegar. Y por eso planteo tres escenarios. El primero es que después del proceso de consultas interno en Estados Unidos decide salirse del TEMEC. Es factible, según el contenido del tratado, es factible hacerlo, lo tiene que notificar y 6 meses después surtiría efecto. Considero que es un escenario poco probable. El segundo escenario es que los tres países, digamos, el TEMEC ha sido estupendo, que bueno, vamos a trabajar para fortalecerlo y todos estamos felices y contentos. También lo considero poco probable. Y el tercer escenario, que en la columna lo marco como el segundo, es que Estados Unidos no quiera prorrogarlo por otros 16 años en automático y que se detone este proceso de revisión anual, con lo cual vamos a estar siempre con una espada de Damocles, ¿verdad? Encima y se vaya viendo cómo avanzamos. Puede haber partes de negociación positivas de nuevos aspectos como inteligencia artificial o partes en donde tanto México como Canadá sean sometidos a una gran presión por Estados Unidos. Ahora, pero fíjate, Marta, me queda ¿sí? claro que Estados Unidos tiene un proceso, una serie de momentos, calendarios y personas, organismos que tienen que intervenir en este proceso. México no lo tiene. México no tiene un comité de evaluación del tratado, no hay una agenda de consulta con los sectores productivos del país para que opinen sobre el tratado y demás. Es decir, de acuerdo a este proceso que sí existe en Estados Unidos, no dependería de un capricho del presidente Trump seguir o no seguir en el tratado. Sería, no, como nos dijiste, una decisión del Congreso, pero el Congreso es completamente republicano, está volcado a Trump. Entonces, ¿cómo ves eso? Obviamente, con un Congreso republicano, digamos, la situación es mucho más favorable a que el Congreso se oriente en el sentido que la administración Trump quiera. Pero por eso también digo que es fundamental que ya se empiece a hacer un cabildeo en Estados Unidos con todos los sectores que sí sabemos que han sido favorecidos por el TEMEC,
para que esos sectores justamente viertan sus opiniones en el mecanismo en el proceso de consultas que va a haber y ante sus congresistas. Y que entonces sean los congresistas los que sí procuren que haya una negociación o una revisión del TEMEC constructiva para fortalecer la región de América del Norte. Pero tú tienes mucha razón en preguntar lo que me has preguntado y en la duda de cómo con una administración republicana y que el Congreso va a estar totalmente bajo el control republicano, cuando menos hasta 2027, cuando haya las elecciones de medio término, pues sí tenemos una reacción, pues unas dudas de cuánto se va a alinear el Congreso con la administración Trump. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los estados rojos o republicanos, Alejandro, son estados que exportan grandes cantidades a México, sobre todo granos, sobre todo forman parte de la cadena automotriz y que no están dispuestos a perder el mercado mexicano si se acaba el TEMEC. Entonces, o si se pone muy innecesariamente dura la revisión del TEMEC. Entonces, con ellos es con que hay que trabajar, obviamente con Canadá, que Trump ha buscado a México y a Canadá, Sí. no quiere. Creo que desgraciadamente ambos países hemos caído en las jugadas del gobierno de Trump de enfrentarnos, lo cual no es bueno ni para Canadá ni para México. Entonces, creo que sí viene una revisión compleja. Tenemos que seguir muy de cerca cómo se da este proceso de consultas en Estados Unidos y yo creo que también alentar un proceso de consultas en México que fortalezca la capacidad negociadora Sí. del equipo mexicano. Pero nos falta hacer nuestra tarea. Nos falta ese comité evaluador, nos faltan esas consultas con los sectores productivos del país para enriquecer lo que se tiene que negociar con Estados Unidos. Ahora, una cosa más. Si se decide hacer una revisión anual, ¿es factible cada año someter al desgaste de la revisión del tratado comercial a los tres países? Yo creo que desgraciadamente es factible. ¿Es lo deseable? No, es factible y me parece que encaja en buena medida este mecanismo en el estilo de negociar del presidente Trump. Ahora, si esta revisión se hace en 2026 y se empieza a hacer la revisión anual, hay que tener en cuenta que solamente tendríamos que hacer esta revisión con el gobierno Trump 3 años. Pues sí. Después ya vendría un cambio de gobierno en Estados Unidos que no sabemos hacia dónde va a ir. Sí. Entonces, sí se tiene que jugar mucho con los tiempos, con la composición del Congreso de Estados Unidos, también con la preparación del Congreso mexicano y de los sectores mexicanos, porque el llamado cuarto de junto está muy bien, Sí. pero ellos van a participar dando su opinión ya cuando empiecen las negociaciones de revisión, pero el cuarto de junto no necesariamente representa a todos los componentes y a los sectores de la economía mexicana. Por ejemplo, agricultores, pequeños y medianos agricultores, sindicatos, etcétera, Alejandro. Entonces, si sumamos estas fechas del proceso interno de revisión en Estados Unidos al hecho de que se espera que mañana o a más tardar esta semana haya la declaratoria de designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas y después también otra series de medidas sobre aranceles, pues tenemos de aquí a abril una agenda terriblemente complicada para México. Esta semana o la próxima, lo de las organizaciones terroristas, el 4 de marzo, sobre si se retira la amenaza de la imposición de aranceles, las negociaciones de aranceles sobre aluminio y acero, y luego el 1 de abril ya conoceremos cuál va a ser el calendario y el mecanismo
internas en Estados Unidos y todo esto afecta a México. Sin duda. Pues, embajadora Marta Bárcena, gracias, seguiremos atentos y lo iremos Como comentando siempre sobre en la el marcha. Heraldo, atentos a seguir lo que sucede y lo que afecta a la economía mexicana. Alejandro, qué gusto hablar contigo Igualmente. y dar esta información al auditorio. Igualmente, gracias, embajadora Marta Bárcena. Hasta luego.